Muy buenas noches, de nuevo en la plataforma Voz Libertaria de Venezuela, con 5 minutos con la resistencia. Hoy 21 de octubre del 2020. Hoy tengo una invitada súper especial. Y antes de presentarla oficialmente, pues como siempre acostumbro hacerlo, quiero darle las gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado a nuestro canal y explicarle que si no fuera por ustedes, esta ventana, que la llamamos la ventana de la libertad de Venezuela, no sería posible. Pero también quiero insistir en la invitación a todos aquellos que no se han suscrito, que lo hagan simple y llanamente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. La voz de la libertad de Venezuela es Radio Voz Libertaria. Mi invitada de hoy, venezolana, joven, politóloga, y ella es coordinadora de 20 Venezuela en España. Se trata de Esmalí Manco, una joven con quien vamos a tener el placer de conversar pues todos los tópicos políticos que tienen que ver con Venezuela, y seguramente también le damos unas pinceladas al tema de Europa. Bienvenida, Esmalí, al 5 minutos con la resistencia. Gracias, Luis, no, gracias a ti por la invitación y como decías, que esta es la ventana abierta para las ideas de la libertad, y eso es muy bueno porque justamente es lo que necesitamos hoy en día, ya que tenemos un cerco comunicacional bastante fuerte para poder plantear nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros proyectos, y esto es muy importante, así que te agradezco a ti por tu espacio, por tu programa y por seguir haciendo visible estas ideas que tanto hace falta reforzar. Bueno, y un cerco mediático por el eje del mal, por esas izquierdas que son las que han contribuido internacionalmente y sobre todo a la desgracia que hoy sufre nuestro pueblo venezolano. Bueno, la ruina a la cual nos han llevado, y por eso con toda humildad pues hacemos este esfuerzo en Malí. Bueno, vamos a entrarle al tema, la situación de Venezuela que cada día pues se agrava. Quería tocar contigo rápidamente, bueno, los resultados de las elecciones de Bolivia que hoy pues nos colocan en una tristeza que no la podemos ocultar, porque sabemos pues que regresa a la oscuridad el pueblo boliviano. Pero rápidamente, Ismael, ¿cómo tú has recibido pues los resultados electorales de Bolivia el día domingo? Bueno, es difícil no mantenerse distante de unos resultados como estos, y más cuando obviamente nosotros le venimos haciendo seguimiento por obviamente la cercanía, y obviamente que sabemos que esto es de una interconexión de alguna u otra forma del hemisferio. Y lamentablemente a nivel personal yo lo veo bastante decadente y bastante preocupante, alarmante, e incluso un poco decepcionante, y debo decirlo con propiedad, porque es un poco incongruente ver cómo entonces un pueblo como el boliviano se levantó en su momento para poder ponerle freno a lo que estaba viviendo con el régimen de Evo Morales, y ahora vuelven a lo mismo prácticamente, es decir, no tiene como mucho sentido. Y obviamente es un retroceso también para lo que es el proceso de liberación, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica en general, porque sabemos que hay un monstruo gigantesco en Latinoamérica llamado socialismo, llamado comunismo, que cada vez más se enquista, y que hoy por hoy no solamente lo vemos en unas elecciones que ha ganado Bolivia, es bastante complicado el escenario para Bolivia y para Latinoamérica en ese sentido, sino que también lo vemos en temas como Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en muchísimas, digamos, eventualidades que hemos podido percibir incluso este mismo año, que aunque estamos en pandemia, también ha sido como que el mejor escenario para que estos episodios se lleven a cabo. Incluso lo vemos como ha pasado también en Estados Unidos, como protestas como el Black Lives Matter, y cómo han buscado desestabilizar el sistema de alguna u otra forma, porque
eso también es lo que han querido llevar a cabo y lo que han querido planificar estos gobiernos malévolos a través de la pandemia, el control social, pero a través de ese control social, pues también implementar su ideología nefasta, no solamente en sus países, sino expandirlos en el mundo entero. Entonces, desde luego que es preocupante porque lo que siempre hemos dicho es que cuando en un país se tocan las instituciones y las instituciones ya están pervertidas, pues es mucho más difícil tratar de sacar a esas personas del régimen, y lo vemos en Venezuela claramente, y desde hace muchísimos años, no actualmente, y yo creo que hoy Bolivia da un paso atrás. Eh, yo, la verdad, me preocupa porque digo hasta dónde puede llegar el nivel de pensamiento, porque yo creo que lo que siempre decimos, tenemos que tratar de abrirle los ojos a todas las personas, pero hemos tratado y yo creo que no sé si no se ven reflejados en el mismo espejo, no sé qué más hace falta hacer para que las personas realmente puedan percibir que esto está mal y que no debemos repetir los mismos errores y se están volviendo a repetir. Y esto realmente es preocupante y es agobiante, Luis. Marín, pues hay que seguir haciendo, fíjate, yo estaba ahora escuchando una moción de censura que le están haciendo a Pedro Sánchez. Sí, Y me fue grato que el vocero de Vox, que por cierto es el representante aquí en Cataluña de esa organización política con el que me he reunido ya en 2 oportunidades, empiecen a explicarle, en este caso a los españoles, lo que está aconteciendo. Voces como la mía, y perdóname la primera persona, vengo denunciando el grupo de Puebla, que hasta hace un año aquí se desconocía, y vengo diciendo pues que el actor principal de ese movimiento, que no es otra cosa que como hacen los socialistas comunistas, que ellos mutan, es una mutación del Foro de Sao Paulo, que mutó hacia el grupo de Puebla y que hoy lo lidera precisamente no un latinoamericano, sino un español, que es Rodríguez Zapatero, en conchupancia con el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces, hoy, cuando yo escuchaba eso de las voces del señor Garriga, que es el diputado de Vox, yo decía, bueno, ya empiezan a entender lo que venimos explicando nosotros ya desde hace más de 3 años aquí en España. Pero te hago eso porque se te escapó la joya de la corona para el socialismo en este instante, para el comunismo, que es Colombia. Y es sí. Colombia porque ellos lo han establecido en ese foro del Grupo de Puebla, bueno, y les está saliendo el relato. Ellos hablaban de que lograrían que Lula da Silva, que es un ladrón, un vulgar ladrón, saliera de la cárcel, y lo lograron, salió de la cárcel. Y ellos pregonaron que Bolivia regresaría de nuevo a la mano de los narcotraficantes cocaleros dirigidos por Evo Morales. Y están planteando de que Colombia será el siguiente objetivo, y fíjate que no es casual que al máximo líder de Colombia, uno de los colombianos más aguerridos, más luchadores por la democracia y la libertad, que es Álvaro Uribe Vélez, bueno, hasta hace unos días lo han tenido preso pues, con un tribunal de justicia que indudablemente ya está penetrado, está contaminado, como pasó en Venezuela, por estas bandas, yo las llamo criminales narcotraficantes de Latinoamérica. Entonces te señalo, te refuerzo eso para que entremos en el tema que es lo más cerca que tenemos tú y yo, porque los dos estamos viviendo en España. Actualmente entiendo que hay sobre 300.000 venezolanos en España, estamos más de 300.000 venezolanos. Vamos a empezar por allí, Esmalí. ¿Cómo ves tú la diáspora venezolana y en qué condiciones percibes tú la situación de los venezolanos en España? Bueno, Luis, es complicado, bueno, tú y yo lo sabemos, yo creo que tú te encuentras en Barcelona también, estás en Barcelona, yo estoy en Madrid, son ciudades en las que claramente tenemos una cantidad de venezolanos bastante importante, bueno, igual también en las Islas Canarias, en Valencia, pero más que todo estas comunidades son las que aglomeran un poco más de venezolanos. Yo hoy por hoy la situación de la diáspora venezolana la veo complicada, la veo compleja porque
Primero, lo que hacemos todo migrante, no solamente venezolanos, sino de todas las nacionalidades. Obviamente los venezolanos somos una cantidad mucho más importante dentro del espectro latinoamericano, si se quiere acá, pero es un poco preocupante porque, claro, cada quien se anda buscando la vida, como dicen acá. Entonces, claro, todos nos estamos rebuscando a ver de dónde conseguimos los ingresos, cómo ayudamos a nuestras familias desde afuera, cómo podemos ayudar de alguna u otra forma, porque si bien es claro establecer que muchos de los venezolanos que nos hemos venido seguimos teniendo esa conexión con Venezuela y más los que estamos todavía en el espectro político, si se quiere, pues sí que hay mucha apatía y no se puede culpar que no exista, porque realmente se han llevado muchas decepciones. Yo particularmente tengo en España un año y medio, pero he venido siguiendo en redes y en testimonios, incluso creo que como los tuyos que ya tienen mucho más tiempo acá, de cómo se organizaba la diáspora hace más de 3 años, por ejemplo, acá, cómo eran las protestas, cómo eran esos encuentros entre las organizaciones civiles, entre las organizaciones políticas incluso, y cómo se llevaban los mensajes a cada una de las instituciones y personas interesadas en el tema de Venezuela a nivel de España. Y lo que vemos hoy por hoy es que hay una separación total de esto. Y hay una separación por muchos motivos, Luis. O sea, aquí eh, cada organización va por su lado. Al parecer, y está prácticamente visto que los proyectos de cada organización política son totalmente distintos, son distantes, no se compaginan de alguna u otra forma. Hay hay mucha apatía porque de alguna u otra forma también las organizaciones sociales que han querido, digamos, establecerse y llevar a cabo pues el tema, por ejemplo, de recaudación de medicinas o recaudación de abrigos, por ejemplo, para invierno, cuando pueden ayudar a las personas que están llegando de Venezuela, obviamente situación compleja, pues ya no se puede hacer o ya no tienen los recursos, ya no tienen los espacios, ahora con la pandemia es mucho más complicado cómo reunirse, cómo poder solidarizarse. De hecho, aquí hubo un caso particular que me imagino que lo seguiste, que fue el tema de los venezolanos varados en el aeropuerto de Barajas, y eso fue bastante complejo. Bueno, de alguna u otra forma, habían personas que iban, lo dotaban de comida, pero bueno, eso no era algo que pudiera ser constante. Entonces, es complicado porque de alguna u otra forma sí que, digamos que en grupos pequeños podemos ser solidarios entre nosotros, podemos comentar el tema de Venezuela, e incluso sí que, por ejemplo, nosotros de nuestro lado sí que seguimos haciendo eh, cosas por Venezuela y denunciando lo que está pasando, el conflicto, en cómo ha degenerado el conflicto en Venezuela, pero vemos con mucha tristeza y con mucha preocupación el tema de la apatía y el tema justamente de que, por ejemplo, las organizaciones políticas de alguna u otra forma están distantes de lo que está sucediendo realmente. Y esto también lo vemos incluso por actitud, de alguna u otra forma, porque o hay una complicidad realmente con lo que está pasando, o sencillamente no les interesa avanzar en el tema que se tiene que avanzar, y es el que nosotros siempre hemos dicho, que ya nosotros estamos en una parte del conflicto donde ya no podemos seguir hablando de negociaciones, no podemos seguir hablando de unas elecciones con ciertas condiciones, Eso y va a por eso es pasar. que y por eso es que hemos sido tan tajantes últimamente con el tema, no solamente de Zapatero, sino la actuación de Borrell y cómo avanzamos entonces realmente en el proceso de liberar a Venezuela. Y la liberación de Venezuela no es otra cosa más sino tener el apoyo de la comunidad internacional para que exista una intervención claramente. Entonces, al parecer, hay factores de alguna u otra forma que no quieren apoyar esto, y es complicado también llevar esa bandera prácticamente nosotros solos, Bueno, porque sabemos que no somos los únicos, pero prácticamente estamos solos de alguna u otra forma. no es mal. Mira, no solamente es comprensible la apatía, es que yo creo que los venezolanos desde hace muchos años, si algo hemos demostrado, es nuestra cultura democrática y nuestros ímpetus Sí, de lucha. sí, Y obviamente la diáspora, lo que ahora se llama la diáspora, pues no se escapa de esa situación. de la Lo, realidad. de la realidad, lo que está pasando en Venezuela, que ya las encuestas lo están indicando, de que más del 87% no creen en estos dirigentes, en estos pseudo dirigentes políticos y menos en sus partidos vacíos, es el reflejo de lo que está pasando precisamente no solamente en España, en Colombia, con casi 2 millones de venezolanos, y en casi todo el mundo entero.
entero donde hagamos presencia a los venezolanos. Pero no es para menos, y te voy a retomar el terrible engaño pues que el año pasado, el 2019, nos hizo Juan Guaidó con aquel juramento del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy yo tengo que responsablemente seguir repitiendo, lo he dicho en muchas oportunidades, que yo no solamente me siento engañado, siento vergüenza con mis familiares y con mis futuros herederos, por así decirlo, por haber cometido el terrible error de haber acompañado a ese engaño de Juan Guaidó y de Leopoldo López y de esa MUD, que yo la llamo la MUD apestosa, porque son parte del problema y no. Eso es el primer comentario que te hago para preguntarte cómo te sientes tú después que viste en Madrid a miles y miles de venezolanos como yo, y estoy seguro como tú, saliendo a apoyar a Juan Guaidó con esa mentira que no supo responderle hasta hoy a los venezolanos. Bueno, voy a comentarte varias cosas porque eso me parece importante lo que estás diciendo, Luis. Y lo primero de ello también con respecto al tema de la apatía también tiene que ver con lo que tú decías ya, que es que el ciudadano, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, el ciudadano lo ha dado todo prácticamente, lo ha dado todo en protestas, en marchas, en organizaciones. Nosotros también cumplimos un mandato el 16 de julio. Establecimos claramente puntos importantes de consulta y ahora nos están tratando de llevar otra vez a la misma vía de la consulta cuando aquí ya no hay nada que consultar. Y lo otro que tú me preguntas es que cómo me siento yo con respecto bueno, cuando llegó también la visita de Guaidó y digamos lo que se ha planteado desde su partido y desde su interinato. La verdad es que es bastante decepcionante, porque de hecho también lo voy a comentar acá y lo digo con toda propiedad, porque eso sucedió así cuando Guaidó hizo la visita oficial a España, a Madrid. A nosotros incluso como organización política no se nos invitó, es decir, se nos vetó. Y esto es algo que no es nuevo, Luis, porque de hecho yo llegando a España, también nosotros tuvimos que pedirle una reunión a la embajada del interinato que está liderizada de alguna otra forma por Antonio Carri, donde también se nos había excluido de unas reuniones donde nos hemos enterado que habían estado presentes algunos partidos políticos. Entonces, cuando tú ves este tipo de actitudes, bueno, ya tú sabes más o menos de qué va la cosa, como decimos nosotros popularmente en Venezuela. Entonces, claramente uno tiene que ver cómo están pasando esos procesos y eso fue lo que en mi caso como venezolana, no solamente como dirigente político, sino como yo siempre digo, como ciudadana, porque uno, más allá de representar algún ideal o representar de alguna otra forma, mejor dicho, porque el ideal es algo que nos pertenece como individuos, pero más allá de representar una plataforma política, somos ciudadanos. Y yo como ciudadana, obviamente me siento bastante, o sea, mucha rabia, con mucha ira, porque siento que no se ha avanzado, siento que se ha engañado de alguna u otra forma al ciudadano y claramente es el reflejo entonces de lo que tenemos hoy por hoy. Es que no se le puede culpar al ciudadano la actitud que tiene hoy por hoy porque realmente no ha habido una conducción que sea lo totalmente transparente para llevar este proceso y eso es lo que está aconteciendo y eso es lo que está sucediendo. Entonces, si vemos cómo pasa esto desde este punto de vista, es por eso que tú tienes también muchas respuestas y dices, bueno, si está sucediendo esto puertas adentro, ¿cómo es que esto está sucediendo puertas afuera? Pues tiene mucho sentido porque claramente se está haciendo una misma planificación y claramente es lo que ha devenido en todo esto, ¿no? Que obviamente también lo que nosotros decimos, que las personas ya no pueden seguir esperando porque los ciudadanos no entienden de los tiempos en diplomacia, de los tiempos en que esta gente dice, bueno, sí, estamos avanzando en estos temas, pero realmente se ve más como una gira presidencial, por así decirlo, que un avance real a lo que nosotros estamos solicitando. ¿Sí? Entonces,
es complicado porque Bueno, si es bien más, hemos mismo, no se ha avanzado realmente bueno, en lo que se necesita. porque lo que podemos ya de manera muy clara ratificar es que se trata de un engaño de 21 años de una oposición que nunca ha sido oposición, el Malí. Y por cierto, esa es una de las pequeñas diferencias que yo tengo con María Corina Machado. Y bueno, y lo he conversado en varias oportunidades que lo considero una excelente persona, con su coordinador nacional de Venezuela, con Henry Alviare, que yo no puedo, yo todavía sigo sin entender cómo María Corina Machado, que tiene un perfil muy claro, que es totalmente contrario a esta cuerda de malandros, porque son unos malandros muy parecidos a los criminales de Maduro. Yo vengo hablando de que son dos bandas. La diferencia es que efectivamente la de Maduro son bandas criminales. Yo no puedo decir que sería un irresponsable que la de Leopoldo López y Guaidó son unas bandas. No, pero son unas bandas que están dilapidando, que están haciendo efectivamente lo mismo que nosotros le venimos criticando al chavismo y al madurismo, que es dilapidar los dineros de nosotros y seguir engañando. Y el engaño precisamente se demuestra en España con Antonio Scarri. Para mí Antonio Scarri no es embajador de los venezolanos, es embajador de Ramos Ayú. Y yo lo he dicho en Twitter, se lo he dicho directamente, porque simple y llanamente Juan Guaidó lo que ha hecho es cumplir con Leopoldo López con su compromiso partidocrático, donde se han repartido pues todos los... Y también lo he conversado con Antonio Ledesma, que por cierto es aliado de ustedes de 20 y que le tengo mucho cuestionamiento, y algunos se los he hecho por el privado y que no lo voy a decir ahorita aquí porque espero que algún día pues me permita una entrevista para que de cara a cara hablemos de temas como los que tú y yo estamos hablando. Un Antonio Scarri que se comporta como un aliado del embajador de Nicolás Maduro. Un Antonio Scarri que no ha sabido ni siquiera darle el aliento a esos 300.000 venezolanos que nos conseguimos aquí, ¿verdad? Para por lo menos permitirnos creer que contamos con un aliado. Y yo lo viví con los señores tirados en Barajas. Ahí lo viví yo en carne cruda. Y mandó, por cierto, a una funcionaria que es su periodista, que no la voy a nombrar, a dar unas dádivas cuan chavista cualquiera. Entonces, aquí tenemos nosotros que hablar claro, Esmalí, porque precisamente nuestra claridad es lo que puede empezar a permitir alguna esperanza de nuestros hermanos venezolanos que están, bueno, estamos angustiados todos. Entonces, yo ratifico, Antonio Scarri es una mentira de Juan Guaidó y de Leopoldo López y de Ramos Ayú, como lo son todos estos embajadores que están en Europa. Bueno, y voy a nombrar uno que lo conozco porque yo vengo de la causa R, uno que llaman el Chato Guedes, que aspiraba, por cierto, a ser embajador, y como Ramos Ayú lo vetó, entonces le dieron por allá un embajador, de embajador aquí en este país que se llama, que está aquí de frontera, se me escapa ahorita. Bueno, ahí nombraron al Chato Guedes embajador y entiendo que vive en Madrid. O sea, son embajadores de diferentes países, pero viven en Madrid. O sea, un engaño y una falta de respeto a nosotros los venezolanos que no tiene nombre. Es Madrid. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los que somos distintos a ellos para intentar reanimar, reagrupar y crearnos una esperanza de que sí es posible apartar a estos, repito, los califico de malandros porque es el comportamiento que han venido haciendo? ¿Qué vamos a hacer, Esmalí? Esa es la pregunta. Mira, Luis, yo creo que es muy poderoso el tema de primero nosotros seguir denunciando lo que está sucediendo, pero luego no solamente denunciar por denunciar, porque si bien ya hay muchas personas sensibilizadas con el tema de Venezuela y muy claras, yo lo que creo que también nosotros, bueno, yo por lo menos particularmente soy de las que piensa que el tema de poder formar, educar, reeducar a las personas es muy importante porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores, porque muchas personas se piensan que lo que ha sucedido en Venezuela es un mal que viene de 20 años y particularmente yo pienso que no es así, esto es un mal que viene desde atrás, esto es un mal que venimos arrastrando desde hace más de 50 años, si se quiere, con una clase política que viene
podrida, que viene vencida, que viene desgastada y que incluso para nosotros que de alguna u otra forma somos jóvenes, lo vemos y lo vemos en retrospectiva y decimos, yo particularmente no quiero nunca más que una clase política como esa vuelva y renazca en Venezuela, sino que más bien la clase política que resurja de todo este proceso sea una clase política honesta y que tenga muy claro que las ideas de la libertad son las que prosperan y las que se tienen que aplicar en un país como Venezuela para que pueda avanzar y para que pueda obviamente estar en los índices más altos de libertad económica y libertad individual, desde luego. Entonces, yo creo poderosamente en la herramienta de la reeducación, de la formación, de seguirle abriendo los ojos a las personas. Nosotros tenemos un proceso muy arduo y muy duro de adoctrinamiento, no solamente en Venezuela, sino que las ideas del socialismo han, han venido, digamos, haciendo un revuelo a nivel mundial y eso es lo que es contra lo que nosotros debemos ir. Es un es muy complicado porque obviamente sabemos que el socialismo y el comunismo tiene un poder monetario bastante fuerte y obviamente compran muchas almas, compran muchas voluntades y es lo que percibimos de alguna u otra forma en estos procesos, pero frente a eso nosotros tenemos que ser muy fuertes y además de eso, a nivel político, yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo de tocar las instituciones que hagan falta para seguir denunciando estos temas, activar los mecanismos que hayan que activar y no solamente quedarnos en el apoyo de un solo líder o de un solo país, porque fíjate, yo lo decía hace pocos días, también que me entrevistaron en RCR, yo lo decía, también el error creo que se está cometiendo es que muchas personas hablan y creen que el tema de Venezuela solamente depende de los Estados Unidos o de la administración de Donald Trump. Y yo creo que también es un gran error verlo desde ese punto de vista. Sí, a nivel geopolítico, a nivel de estrategia, claramente es muy importante lo que va a acontecer a partir del 3 de noviembre con los Estados Unidos y la posible o no reelección con Donald Trump, pero no solamente es Estados Unidos, porque aquí el régimen ha hecho su entramado de mafias en un montón de países y en España lo vemos. Es decir, que nosotros en España no nos podemos quedar callados, además de que la importancia de España es súper importante en el tema hispanoamericano, en el tema del Parlamento Europeo, en el tema de elevar el tema de Venezuela en la Unión Europea, y yo creo que aquí justamente es donde más se tiene que hacer trabajo, en países como Italia, donde vemos el movimiento Cinco Estrellas también que ha actuado a diestra y siniestra, donde tenemos una cantidad de venezolanos tan importante, en países como Portugal, en países como Francia, ya, yo creo que es importante elevar este mensaje y que donde hay un venezolano, pues podamos no solamente ir y llevar una carta, por ejemplo, a un organismo o a un ministerio, por ejemplo, o a una cancillería, por ejemplo, si existe cancillería no cancillería, perdón, si existe un ente diplomático representante de los venezolanos, pues ir hasta ahí, pero no solamente eso, sino que se activen los mecanismos que se tienen que activar. Es decir, nosotros hemos visto cómo hay sanciones, hemos visto cómo desde el seno de la OEA también se ha planteado Luis Almagro activar los mecanismos que hacen falta para poder, digamos, dar un paso hacia adelante con el tema de Venezuela, pero necesitamos todos estos esfuerzos. Es que si no hacemos todos estos esfuerzos, no estamos haciendo prácticamente nada. Bueno, Sí, mira, Luis. ya el tiempo de la primera parte se nos acabó y se nos acabó rapidísimo, lo que indica pues que la entrevista está bastante buena. Cuando el tiempo pasa muy rápido, siempre sucede que la entrevista es muy buena. Fíjate, Ismailí, vamos en la segunda parte a profundizar sobre hasta dónde es el compromiso de la Comunidad Europea con la libertad de Venezuela. Vamos a profundizar en el tema de la corrupción de venezolanos que viven y que han tomado España como un reducto, así como México para otros. Y vamos a tocar otros temas en la segunda parte. Estoy conversando con mi invitada Ismailí Mauco, quien es coordinadora del movimiento del Partido 20 Venezuela aquí en España. Además, es politóloga. Vamos hacia la segunda parte, no se la pierdan, porque va a estar tan buena como la primera.